Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Matehuala, San Luis Potosí, su programa Sembradores del Rey. Les damos la bienvenida a todos aquellos que en esta ocasión nos estén sintonizando en un programa más, para así llevar a cabo la palabra de nuestro Dios. Damos gracias a Dios que se nos da la oportunidad de poder transmitir la palabra de Él por este medio. Saludamos a todos nuestros hermanos en Cristo, que seguramente sabemos que hay muchos que se conectan o están conectados escuchando su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Gracias a Dios que nos da la vida y la salud, y también, como les decía hace un momento, la oportunidad de transmitir la palabra de Dios por este medio. La Iglesia de Cristo, que se reúne en Matehuala, San Luis Potosí, 1408, zona centro, por la calle Independencia, les saluda a todos y cada uno de nuestros hermanos en Cristo en diferentes lugares, ya sea aquí en México o allá en los Estados Unidos o Honduras, Nicaragua, hasta donde llegue esta señal y nos estén sintonizando. Vamos a ponernos en manos de Dios para así iniciar con el estudio que se está llevando a cabo cada lunes, y también estaremos escuchando un himno. Después de el himno que estaremos escuchando, vamos a continuar con el estudio de esta tarde. Eterno Padre, le damos las gracias por la vida y la salud que usted nos da. Gracias porque nos permite poder transmitir su palabra por este medio. Gracias porque nuestro Dios se nos da la oportunidad de predicar su palabra, esperando que todos aquellos que nos han de escuchar se gocen en la misma. Bendiga a los enfermos, los que están postrados en cama, en este lugar y en muchos lugares que están nuestros hermanos en Cristo, aquellos también, nuestro Dios, que no forman parte de la iglesia y también sufren, sea con cada uno de ellos. Sea, Eterno Padre, también con los niños, con los adultos, los jóvenes, los ancianitos, todos aquellos que están sufriendo en aquellos lugares por causa de las guerras. Sea con ellos, Eterno Padre, y consuele los corazones de aquellos enlutados que han perdido a sus seres queridos. Permítanos en esta noche gozarnos estudiando su palabra, y que sea usted nuestro invitado de honor para así llevar a cabo este mensaje. Pues todo se lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues antes de iniciar con el estudio de esta noche, vamos a escuchar un himno, y luego ya después de la terminación del himno, nuevamente nos volvemos a conectar hacia los audífonos para iniciar con el estudio de esta noche. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador, y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me
Salvador, y ya de nada temeré, ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús, rodeado siempre me veré, con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará del tentador, y ya de nada temeré. Bien, pues continuamos con el estudio de esta hora de la tarde, dando las gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite estar nuevamente. Y vamos a continuar con el estudio que se está llevando a cabo. Estamos estudiando la carta a los Colosenses y vamos a continuar, hermanos, viendo la frase, pues más bien vamos a dar lectura completa a lo que dice el capítulo 1 en el verso número 13, donde nos hemos quedado. Y noten lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bien, por lo que nosotros estamos viendo aquí, hermanos, en este texto, como decíamos en el lunes pasado, esta es una de las bendiciones de las cuales nosotros, hermanos, gozamos los cristianos, y es que, hermanos, Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Esta bendición, hermanos, también la habían gozado nuestros hermanos allá en la ciudad de Colosas. Esta bendición también la habían gozado nuestros hermanos en el día del Pentecostés, cuando la iglesia principia. Esta bendición de ser trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, también lo habían gozado, o también estaban disfrutando todos nuestros hermanos allá en la ciudad de Corinto. Por eso esta es otra de las bendiciones, hermanos, de las cuales gozamos nosotros como cristianos. Recuerden que el apóstol Pablo había dicho a los Efesios en el capítulo 1, en el versículo número 3, que en Cristo tenemos muchas bendiciones espirituales. Y esas bendiciones espirituales, hermanos, aquí estamos hablando acerca de una de ellas. Ya habíamos visto, hermanos, que al reino se refiere, hermanos, hacia adentro de. Y habíamos visto que los hermanos allá en la ciudad de Colosas hace muchos años, ellos habían sido librados de la potestad de las tinieblas y habían sido trasladados hacia adentro del reino de Jesucristo, llegando a ser, por lo tanto, estos hermanos ciudadanos del reino celestial. Ciudadanos del reino celestial, como lo somos también cada uno de nosotros, porque el mismo apóstol Pablo escribió: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto es, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor, que todos aquellos que hemos sido trasladados al reino de Cristo, rescatados de las tinieblas, nos hemos convertido ciudadanos del reino de los cielos. Ese reino era una realidad presente en el momento cuando Pablo está escribiendo esta carta. Y decíamos también en el estudio pasado que los que esperan que el reino de Jesús se establezca en una fecha futura malentienden la naturaleza de su reino y el calendario de Dios. Los colosenses, al igual que todos los que hemos nacido del agua y del Espíritu, fueron y hemos sido trasladados del dominio de Satanás al reino de Jesucristo. Hemos llegado a formar o a ser parte de un reino que ya existe o que ya existía. Porque allá en el antiguo, en Colosenses, cuando los hermanos ellos se bautizaron,
fueron trasladados a un reino que ya existía. Y al reino también en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, se le llama de distintas maneras. Al reino se le llama al reino de Cristo, y el reino de Cristo y de Dios. Se le llama también el reino de los cielos. Se le llama también el reino de Dios. Este es el reino del cual se predicó diciendo que estaba cerca. Jesucristo en su tiempo, amigos y hermanos, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En una ocasión Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Y si el reino de Cristo no es de aquí, y nosotros somos súbditos de este reino, nosotros no somos de aquí tampoco. Nosotros vamos también de paso. Solamente estamos por una brevedad de tiempo en este mundo, pero nuestra verdadera vida se encuentra en el más allá. Y para ir y gozar de esa vida que el Señor Jesucristo nos ha preparado, es necesario, hermano y amigo, que usted forme o esté dentro del reino de Cristo. Por eso en su tiempo Jesucristo, con esta afirmación, dio a entender que su reino no sería un dominio terrenal ni material, porque no se trata de un lugar geográfico, sino de un lugar o un reino celestial, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan y hurtan, donde no habrá en ese lugar contaminación, donde las cosas no se marchitarán, porque iremos nosotros a morar en el más allá, en la eternidad. Pero es necesario primero que nosotros entremos al reino de Cristo. Por eso es bien importante ponerse o estar dentro del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora notemos lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 1 y en el verso número 14 de la carta a los Colosenses. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En este verso vamos a estar viendo el perdón de ellos y también nuestro perdón en Cristo. Esta es otra, hermanos y amigos que nos sintonizan, esta es otra de las bendiciones que nosotros gozamos estando en Cristo. Pablo aquí continúa hablándoles acerca de la liberación, de los logros que se llevan a cabo cuando uno ha sido libertado del pecado y trasladado al reino de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que nosotros notamos es que los hermanos de la ciudad de Colosas, juntamente con Pablo, habían sido redimidos de cautiverio espiritual, y el resultado es la redención o el perdón de pecados que reciben los que están en Cristo Jesús. Así que, continuando, hermanos, con este estudio, los hermanos de la ciudad de Colosas habían entrado en Cristo cuando fueron bautizados, como entran o hemos entrado todos aquellos hermanos que hemos obedecido el plan glorioso de redención. Porque estar en Jesús es importante, porque todas las bendiciones espirituales se encuentran en Él. Como ya lo habíamos mencionado hace un momento, en la carta a los Colosenses, en el capítulo número 1 y en su verso 14. Y también la redención, hermanos, la palabra redención
no significa librar un esclavo o cautivo por medio de pagar un resultado o un rescate con el fin de liberarlo. Antes bien, aquí la palabra redención enfatiza el resultado de proveer liberación para uno que ha sido esclavizado. Nosotros, hermanos y amigos, podemos ver que por medio de la muerte de Cristo en la cruz y el derramamiento de su sangre, Jesús brindó liberación de pecados. Porque la sangre de Jesucristo es preciosa mucho más que el oro. Y con esa sangre Él ha pagado nuestra liberación. Por eso en Romanos capítulo 6 versículo 23 dice el apóstol Pablo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note lo que lleva el fin del pecado. El que continúa en el pecado, el que vive en el pecado, su fin será la muerte. ¿Cuántas personas en esta vida no se encuentran destruidos en sus cuerpos físicos por causa de las drogas que ellos han consumido, están consumiendo? ¿Cuántas personas no se encuentran esclavas en el vicio? Y la palabra del Señor provee esta libertad. Porque si la persona continúa en esa estancia, no le espera más que la muerte física, porque ya está muerto espiritualmente. Y después de la muerte física, donde la persona se va sin Dios y sin esperanza, en el día del juicio, en el día de la resurrección, será enviado al castigo eterno, donde sufrirá la muerte eterna, que es la separación entre el hombre y Dios eternamente. Qué triste situación, qué triste ver que hay muchas personas que van por la puerta ancha, por el camino espacioso que lleva a la perdición. Muchos van corriendo en esa puerta y no se han dado cuenta que la redención se encuentra en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. La palabra dádiva significa regalo. Dios tiene preparado un regalo para usted, amigo, que no ha buscado al Señor. Ese regalo o esa dádiva que Dios tiene para usted es muchísima más interesante que los regalos que se dan aquí en este mundo. Usted podría ser el dueño de grandes propiedades. Podría ser el dueño de mucho dinero, pero sabe una cosa, todo eso es material, todo eso se destruye y eso no le sirve para heredar la vida eterna. La dádiva o el regalo que Dios le ofrece es la vida eterna gratuitamente para usted. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en Colosas, les dice que en Cristo tenemos redención por su sangre. Hay un precio que se ha pagado por usted y por mí. No han sido grandes cantidades de dinero las que se han pagado. El pago que se dio por usted y por mí es la sangre de Jesucristo. Si alguien va de compra a los mercados, va a comprar la mejor fruta, ni siquiera va a voltear a ver a la fruta que ya está echada a perder. Su intención no es comprar esa clase de fruta, sino la mejor. En el sentido espiritual, un día Dios vino de compras y nos compró a cada uno en el mercado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, al estudiar Colosenses capítulo 1, nos damos cuenta que, como habíamos dicho, por medio de la muerte en la cruz,
y el derramamiento de su sangre. Jesús brindó liberación de pecado. Él había liberado a los colosenses de la esclavitud del pecado, tal como se encontraban también en el tiempo de Cristo, cuando allá en Juan capítulo 6, versículo número 14, dice la palabra del Señor. En el capítulo número 8, verso 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay muchas personas en nuestro mundo que no pueden salir de una vida que ellos están llevando, y ellos están buscando centros para que les ayuden a salir de la esclavitud, del vicio que ellos encuentran. Pero lo que nosotros podemos ver es que ellos son esclavos del pecado. Y el único que tiene el poder para sacarle del pecado es Jesucristo, obedeciendo el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Pablo lo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí tenemos el evangelio, el poder de Dios para salvación, el poder de Dios para rescatar al perdido, para transformarlo y para ponerlo del reino de las tinieblas al reino de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Romanos capítulo 6, versículo número 16, cuando el apóstol Pablo les escribe a estos hermanos, note lo que ellos dicen con respecto a su condición de la cual ellos se habían encontrado. En el capítulo 6, en el versículo número 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, que alguien que está sometido al pecado es esclavo del pecado, y todo su servicio no es más que servir al pecado. Por eso, hermanos, por medio de la muerte en la cruz y el derramamiento de la sangre de Jesucristo, Él nos ha librado de la culpa y el castigo que provienen por causa del pecado. Esto ha sido posible gracias al derramamiento de la sangre de Jesucristo. Porque todo lo contrario, si alguien permanece en el pecado, no le espera nada bueno en el día final. En la carta a los Colosenses dice también en el capítulo 1 y en el verso 14, en quien tenemos redención por su sangre. Ahora vamos a hablar, hermanos, de otra bendición que solamente se goza estando en Cristo. Y esa bendición es el perdón de pecados. Noten que Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que en Cristo tenemos muchas bendiciones. De las bendiciones que está hablando allí el escritor sagrado son las bendiciones espirituales. Claro que también el cristiano goza de otras bendiciones. Por ejemplo, dice allí en Efesios 1:3 que nos bendijo con toda bendición espiritual. Las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo son las siguientes. Número 1, la comunión con Dios. 2, la sabiduría. 3, la oración. 4, la providencia de Dios. 5, la salvación. 6, la redención. 7, el perdón de pecados que estamos estudiando en este momento.
Esta es otra bendición que Pablo hace mención de ella aquí en el versículo número 14. La palabra perdón se encuentra en oposición de redención, que repite y explica la idea de la palabra. La redención y el perdón significan liberación espiritual, ser librados y ser libre de pecado. ¡Qué grandes bendiciones, hermanos y amigos! Han sido provistas para todos aquellos que buscan y todos aquellos que están en Cristo. Todas estas bendiciones han sido provistas por su obra redentora. Sin el derramamiento de la sangre de Jesucristo, no hay perdón de pecados. Por eso dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 9 y en el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y note, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Estas bendiciones las gozamos cada uno de aquellos que estamos en Cristo. Los pecados son perdonados y lavados por la sangre de Jesús. Por eso, cuando Apocalipsis capítulo 1 en el verso 6 escribe el apóstol Juan, note lo que dice la frase del capítulo 1 en el verso 5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es en el momento del bautismo cuando nosotros fuimos a las aguas del bautismo. Usted está viendo agua, pero Dios está viendo la sangre de su Hijo Jesucristo, en la cual hemos sido nosotros lavados y redimidos, pertenecientes al de pecados. Ese perdón que ha sido provisto gracias a las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que provee perdón no se gana por el esfuerzo humano. Nunca vamos a ganar la gracia por nuestro esfuerzo humano. Los que se dan recibirla o los que desean recibirla, esta gracia, deben de estar en Jesús, porque es, hermanos y amigos, como les decía, en el momento del bautismo que uno entra en Cristo. Pablo lo dijo bien claro a los romanos: ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos? Es allí, hermanos, en Romanos capítulo 6, versículo número 3, donde citamos textualmente estas palabras. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es en el momento del bautismo que uno entra en Cristo y que uno recibe la gracia y el perdón que se encuentran solamente en Cristo. Por eso, cuando se escribe también allá en segunda de Timoteo, allá por el capítulo 2, versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es, hermanos, en el momento del bautismo cuando nosotros entramos a esta gracia. Es en el momento cuando nosotros entramos a ese favor que no merecemos.
Gracias al derramamiento de la sangre de Jesucristo y la obediencia nuestra al Evangelio, el poder de Dios para salvación. Aunque parezca o nos pueda parecer extraño, solamente en este versículo de las cartas de Pablo y en otros que guarda cierto paralelismo con Efesios 1:7, aparece la palabra perdón. Pero aún así, hermanos, se habla acerca de lo que nosotros tenemos por obedecer el Evangelio. La palabra perdón, hermanos, o el escritor de la carta a los Hebreos recalca la necesidad del derramamiento de la sangre para que los pecados puedan ser perdonados. Por eso el escritor de la carta, hermanos, o más bien el escritor, más bien allá en Hechos, nos dice, así que arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En versos que estamos estudiando, en Colosenses capítulo 1, en el verso 13, del verso 12 al verso 14, notamos 6 verdades que están aquí implícitas. Lo primero que nosotros vemos es que los perdidos están en tinieblas bajo el poder o el dominio de Satanás. No hay poder humano que los pueda rescatar de esa condición espiritual en la cual ellos se encuentran. Ningún ser humano los puede rescatar aparte de Jesucristo. La siguiente verdad que encontramos es que ellos, los perdidos, pueden ser trasladados de las tinieblas a la luz. Otra verdad que nosotros encontramos es que cuando los pecados de los que están perdidos son perdonados, ellos son liberados de las tinieblas y del dominio de Satanás. La verdad número 4 que encontramos es que el perdón de pecados se recibe cuando ellos creen, se arrepienten y son bautizados. Es el momento cuando se recibe el perdón. Otra verdad que encontramos es que cuando hacen esto, cuando los perdidos llegan a ser cristianos, Dios los traslada al reino de su amado Hijo. Otra verdad que encontramos en los versos 12 al 14 es que este traslado los toma de la potestad de las tinieblas y los introduce dentro de la luz. Qué hermoso es esto que nosotros estamos viendo en esta tarde. Lo que pasó con los hermanos allá en la ciudad de Colosas y también lo que ha sucedido con cada uno de nosotros. Hermanos y amigos, el bautismo para perdón de pecados es el punto en que los perdidos son librados de estar en tinieblas, de no ser el pueblo de Dios y de estar sin misericordia. Es el momento cuando se pasa a estar en la luz, a ser pueblo de Dios y a ser receptores de la misericordia de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes de continuar con este estudio, y entrar al capítulo número 1 y el verso número 15, vamos a hacer una pequeña pausa. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos estarán sintonizando o nos están sintonizando. Ahí dejen por favor sus inbox. Si alguien de los que está conectado desea participar en este estudio,
Es el momento en el cual usted puede mandar un inbox y puede comentar alguna de las frases que se encuentran en Colosenses 1:12 hasta el verso número 14. Si hay algunos de los que están presentes y son gustosos de hacer un comentario, por favor pueden hacerlo mientras escuchamos un himno y lo vamos a estar mencionando al continuar con este estudio. Saludamos si está conectado a nuestro hermano Enrique Nava de San Luis Potosí. Saludamos también a nuestro hermano Yone Cisneros de allá de Allende, Nuevo León. A nuestro hermano Alfredo Talib también de allá de San Fernando, Tamaulipas. Nuestro hermano Medina, que parece que también lo miraba que estaba conectado. Todos aquellos que en esta tarde estén conectados escuchando este mensaje. Vamos a escuchar un himno. Fuiste abierta para mí, de mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras tenga que vivir mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, de mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Muy buenas tardes, hermanos. Continuamos en esta hora de la tarde con su programa Sembradores del Rey. Pero en esta ocasión quiero presentar ya no la clase de Colosenses que estamos llevando a cabo. Voy a aprovechar el espacio que tenemos de tiempo para invitarles a compartir con cada uno de ustedes, hermanos, un tema que se encuentra en la carta a los Hebreos, en el cual espero desarrollarlo en estos 20 minutos que aún todavía restan de este tiempo. Allá en la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo número 14 dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiero decirles como parte introductoria a este tema que a través de los años el hombre ha sido seguidor de talentos, el hombre ha seguido la riqueza, muchos hombres han seguido la fama, muchos hombres han sido seguidores del mismo hombre de los reyes. Pero noten, la Biblia en este texto nos enseña qué es nosotros lo que debemos de seguir. Aquellos que estamos en Cristo tenemos diferentes alternativas. Ya no somos seguidores del hombre. Ahora somos seguidores de las cosas espirituales. Y una de las cosas de las cuales nosotros debemos de seguir
Dice la palabra de Dios, seguid la paz con todos. Y este será el tema para esta tarde, seguid la paz. Bajo la pregunta, ¿por qué seguirla? ¿Por qué seguir la paz? Hermanos, debemos de seguir la paz como asunto número 1 a tratar, porque Dios es un Dios de paz. Hermanos, Dios es un Dios de paz. Y este Dios de paz, hermanos, la paz de Dios es una paz que comparte. Allá en Job, en el capítulo número 22, en el Antiguo Testamento, dice Job, capítulo 22, versículo 21. Porque, ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? Pero note especialmente el verso 21. Vuelva ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Por qué debemos de seguir la paz? Debemos seguir la paz, hermanos, porque Dios es un Dios de paz. Y la paz de Dios es una paz que comparte. Por eso allá en Juan capítulo 14, en el versículo número 27, dice la Sagrada Escritura. Juan capítulo 14, versículo número 27, dice así la palabra del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Seguid la paz. ¿Por qué seguirla? Porque Dios es un Dios de paz. Es un Dios de paz con tu familia. Es un Dios que quiere la paz con tus hijos. Es un Dios que quiere la paz con el perdido. ¿Por qué seguir la paz? Porque Dios es un Dios de paz. Y la paz de Dios, hermanos y amigos, es una paz que bendice. Allá en Salmos capítulo 29, en el versículo número 11, dice la Sagrada Escritura: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Allí está, hermanos y amigos, la paz de Dios que bendice. Si alguien desea bendiciones de Dios o estar en las bendiciones de Él, la paz es una de esas bendiciones. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos dice: seguid la paz. Y hasta este momento hacemos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué seguir la paz? Seguimos la paz, hermanos, porque Dios es un Dios de paz. Y la paz de Dios, hermanos, es una paz que hermanos, es una paz que se anuncia. Allá en Romanos, en el capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo número 15, dice la palabra de Dios: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies, note, de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es por eso que nosotros debemos de seguir la paz. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz. Número 2, seguir la paz. ¿Por qué seguirla? Número 2, debemos de seguir la paz, porque a paz nos ha llamado Dios. Allá en Romanos, más bien en la primera carta a los Corintios, allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el verso 15, sabemos que en el contexto está hablando acerca del matrimonio. Pero dice la Escritura: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. No vamos a entrar en detalle en este texto hablando acerca del matrimonio, porque no es el tema.
Pero lo que nos interesa en este texto es la frase, sino que a paz nos llamó Dios. Por seguir la paz, ¿por qué seguirla? Porque a paz nos llamó Dios. ¿Cómo nos llamó? Hermanos y amigos, nos ha llamado por medio del Evangelio. Allá en la segunda carta a los tesalonicenses, noten lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe allí en el capítulo 2, versículo número 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En este texto lo que nosotros vemos aquí es, hermanos, que el Señor Dios nos ha llamado a paz y nos llama por medio del evangelio. Si alguien no ha sido llamado por Dios por medio del evangelio, no alcanzará la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas dicen que han sido llamadas por Dios? Pero cuando uno les pregunta, nosotros vemos que esos llamados son llamados diferentes a los cuales no habla la Escritura. Y en este texto lo que nosotros vemos es que si alguien no ha sido llamado por el evangelio, aparte del evangelio, si no fue llamado por él, no alcanzará la gloria de Jesucristo. Pero si usted y todos los que estamos conectados hemos sido llamados por medio del evangelio, alcanzaremos en su día y a su debido tiempo la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, lo que tenemos que hacer es estar firmes en el Señor y retener la doctrina que hemos aprendido, ya sea por palabra, como dice el apóstol Pablo, o por carta nuestra. Por eso debemos seguir la paz. Seguir la paz, ¿por qué seguirla? Porque a paz nos llamó Dios. Nos llamó por medio de su palabra. En Hechos capítulo 13, versículo número 44, el llamado de Dios a la paz es por medio de su palabra. Hechos 13:44 dice la palabra de Dios: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y muchos fueron llamados por la palabra de Dios para entrar al reino de Jesucristo, para ser rescatados de ese reino de las tinieblas y entrar al reino de la luz, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Seguir la paz, ¿por qué seguirla? Porque a paz nos llamó Dios. ¿Cómo nos llamó? Nos llamó a través de su Hijo. En Mateo capítulo 11, versículo 28 dice la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahí está el llamado de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso en una ocasión se escribe también en la carta allá en la carta a los Hebreos, donde dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero en este Cristo, que es el príncipe de paz, que es el Rey de reyes y Señor de señores. Seguid la paz. ¿Cómo nos llamó? Ya hemos visto. ¿Para qué nos llamó Dios? Dios nos ha llamado, hermanos, para honrarlo, para obedecerlo, para anunciarlo, para seguirlo y para amarlo. ¿Por qué nos llamó? Alguien se preguntará, ¿por qué nos llamó? Nos ha llamado porque dice Efesios 2:1 en adelante, porque nosotros vivíamos sin Dios, porque nosotros vivíamos sin esperanza,
porque nosotros vivíamos lejos de Él, separados de Él, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Qué triste condición la nuestra, que en aquel tiempo nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y en nuestros pecados. Así era nuestra condición sin Dios. Por eso nos ha llamado a paz. Por eso, viendo en estos minutos, hermanos, el tema seguir la paz. ¿Por qué seguirla? Porque Dios es un Dios de paz. ¿Por qué seguirla? Porque a paz nos llamó Dios. ¿Por qué seguirla? Tercer asunto y último, porque sin paz, dice el texto, nadie verá al Señor. En nuestras vidas no le veremos en lo que hacemos. En su segunda venida no le veremos por ser indignos. En la vida eterna no le veremos por ser echados al lago de fuego. Es por eso que qué interesante, qué importante es que nosotros sigamos la paz. Porque dice Apocalipsis, he aquí, viene en las nubes y todo ojo le verá. Pero si nosotros no le seguimos, jamás le volveremos a ver. Si nosotros no seguimos la paz y la santidad, no veremos al Señor. La invitación del Señor es para que usted que nos escucha siga la paz. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese fue el breve tema de estos minutos. Seguir la paz. ¿Por qué seguirla? Porque Dios es un Dios de paz. ¿Por qué seguirla? Porque a paz nos llamó Dios. ¿Por qué seguirla? Porque sin paz nadie verá al Señor. Siga la paz, es nuestra invitación. Siga la paz para que en el más allá también usted un día y todos los que estamos en Cristo le veremos, como dice un himno, cara a cara. Muchas gracias, hermanos, amigos, por su atención. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Estamos llegando al final de este estudio de la carta a los Colosenses, incorporando un breve tema también en esta tarde titulado Seguir la paz. Esperamos, hermanos, en nuestro Dios que nos siga dando esa oportunidad para poder estar con ustedes y el poder transmitir el siguiente estudio, el cual se estará llevando a cabo el próximo lunes, Dios mediante. No sin antes, hacemos la invitación abierta, 27, 28 y 29 de este mes, la Iglesia de Cristo aquí en Matehuala. Tendremos, hermanos, nuestra primer campaña evangelística bajo el título que es La Salvación. Y esperando en Dios, hermanos, que si hay hermanos que puedan acompañarnos o nos escuchan o anden cerca o tengan, hermanos, la manera de poder estar con nosotros, comuníquense, pónganse en contacto con nosotros para que también nos puedan se puedan gozar y estar juntamente aquí con nosotros. Tenemos otra campaña, pero también aún todavía falta tiempo, pero el tiempo, hermanos, no detiene su marcha, la cual es allá por el mes de julio, en el cual vamos a cumplir 13 años. Noten, 13 años predicando la palabra de Dios aquí en este lugar. Y gracias a Dios que nos da esa oportunidad, vamos a estar, hermanos, en agradecimiento a Dios por 13 años de estar predicando aquí. Gracias a Dios a todos nuestros hermanos, los que nos escuchan, estamos en construcción. Gracias a Dios ya tenemos casi nos estamos acercando a la meta, a nuestra meta de tener ahora sí nuestro edificio, el edificio donde vamos a estar ya en un tiempo reuniéndonos para ir seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios que ya vamos en lo que le llaman por ahí las famosas cadenas, ya están por ahí poniéndose las hileras del bloc para la siguiente cadena fuerte y luego ya vaciar lo que viene siendo lo pesadito, la placa.
Y pues gracias a Dios, hermanos, que ya Dios nos da esa bendición de poder tener ese lugar para congregarnos. Muchos de ustedes sé que tienen esa bendición, tienen ese lugar donde se congregan, y la iglesia de Cristo aquí en este lugar, hermanos, pues lo vamos a tener, y estamos muy contentos y muy agradecidos por ello. Síganos manteniendo, hermanos, en sus oraciones. Manténganos en sus oraciones para que así juntos, hermanos, en este lugar logremos las metas que tenemos para nuestro Dios y las metas que también cada uno de ustedes tienen en sus congregaciones. Dios les bendiga y saludos a todos los que en esta tarde se han conectado. Saludos a cada uno de ustedes y nos han escuchado, hermano Enrique Nava, hermano Alfredo Talib, también hermano, por ahí lo miramos, John Cisneros de Allende, y no sé quién más, hermanos, de los hermanos que estén conectados aquí en este programa. Dios les bendiga y nos vemos para la próxima. Y una vez más, gracias por su atención. Que la paz y la gracia de Dios sea con todos y cada uno de ustedes.